Dios les bendiga, hermanos. Quiero invitarles para que podamos buscar en la Biblia Mateo 5. Hoy vamos a reflexionar sobre el versículo 13. Como ustedes saben, durante este tiempo que llevamos del año, hemos estado con un énfasis, que somos más que vencedores en Cristo. E iniciamos hablando en el año con Romanos 8, ¿verdad?, del 32 en adelante, y después nos enfocamos en estudiar lo que la palabra de Dios nos dice sobre las bienaventuranzas. Bueno, hoy corresponde, después de analizar las bienaventuranzas, hoy corresponde seguir avanzando en Mateo 5, y vamos a leer Mateo 5:13, y voy a invitarles a todos que lo puedan leer a una sola voz. ¿Están listos? Dice así: vosotros sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve para nada, sino para ser odiada y odiada por los hombres. Amén. Dice esta versión que traigo yo: ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? No sirve para nada, sino para ser tirada y pisada por la gente. Se dice que un día, una vez, en la columna de un periódico que salía cada semana, este periódico, se escribieron los 10 mandamientos. Vaya que esto causó sorpresa entre sus lectores, porque, bueno, en un periódico los 10 mandamientos no es muy común. Pero 3 días después, el editor de este periódico recibió una carta que decía: favor de cancelar mi suscripción porque su editorial es demasiado difícil para mí. Saben, muchos prefieren seguir una religión donde se les predique que no hay infierno, donde se les predique solo del amor, que todo está bien, que todos somos hijos de Dios, que no importa cómo vivamos, que de todos modos vamos a ir al cielo. Muchos prefieren que se les predique eso, palmaditas en la espalda, sobaditas en el hombro, ¿verdad? Y todo bien y nada. Hay quienes quieren vivir un cristianismo relajado, como hay una canción por ahí, ¿verdad? Superficial, por encimita, sin ningún compromiso. Cristianos nada más de nombre, pero sin ser discípulos de Cristo realmente. Para ser discípulo de Cristo hay que seguirle, hay que comprometernos con Él. Hay que ser sal de la tierra, como dice este versículo de Mateo 5:13. Hay que ser sal de la tierra. Algunos están acostumbrados a comer con poca sal, otros con lo normal, otros con mucha. La sal es algo que usamos todos los días para conservar o para sazonar. La palabra de Dios nos dice que usted y yo, como cristianos, como nos queremos acercar a Dios, necesitamos dar ese sazón, ese sabor a las demás personas. Primero a nuestra vida y después a las demás personas. Porque ser sal de la tierra implica un compromiso. Implica un compromiso de valor, de fe, de autonegación. Y algunos quieren servir, pero les cuesta trabajo las condiciones. Algunos quieren servir, pero no quieren mantener ese sabor a sal. Preferimos desvanecernos, ser insípidos, no servir, ser desechados, pisoteados, como dice Mateo 5:13. Yo creo que no. Todos queremos ser útiles, todos queremos esforzarnos y agradar a Dios. Esa es la mentalidad, por eso estamos aquí. Sin embargo, muchas veces queremos acercarnos a Dios poniendo condiciones, poniendo límites o poniendo algunas cosas que queremos decirle a Dios. Pero el Señor nos habla hoy a poder revisar la calidad de nuestra vida, lo que le estamos ofreciendo a Él. ¿Somos sal que sazona y da buen sabor? ¿O pensamos que nuestra vida se vuelve cada vez más desabrida y sin sentido? ¿Cómo estamos? ¿Somos la sal que sazona?
Llevamos el Evangelio, llevamos bendición, llevamos el amor de Dios, llevamos el perdón, somos pacificadores, somos humildes. Vaya, todo lo que dice Mateo 5 del 1 al 11 o al 12. O sea, hacemos eso. Eso significa ser sal de la tierra, poner en práctica todas las bienaventuranzas de Mateo 5. Entonces, después de abordar las bienaventuranzas, Cristo, nuestro Señor, nos quiere enseñar que debemos ser sal del mundo. Es decir, nuestro buen testimonio es importante. No nos gusta a veces la comida desabrida, pero a veces vivimos espiritualmente desabridos. No nos gusta la comida a lo mejor sin picante, sin sazón, sin condimento, pero a veces nuestra vida espiritual la estamos viviendo como a Dios no le gusta. Yo quiero invitarles para que analizando Mateo 5:13 podamos ver 4 enseñanzas que este pasaje tiene para nosotros. En primer lugar, quiero invitarles para que podamos leer todos juntos la primera enseñanza. Dice así: conservemos nuestro sabor a evangelio siendo útiles. Conservemos nuestro sabor a evangelio siendo útiles. Si somos sal de la tierra, entonces vamos a saber a evangelio, ¿verdad? En un día caluroso, cuando usted le da un beso a su esposa, a su esposo, a su hija, a su hijo, a su padre, a su madre, ¿tampoco no sabe saladito? Sí. Bueno, necesitamos ser sal de la tierra, ¿verdad? Necesitamos ser útiles. Lo que esta porción de la palabra, en otras palabras, nos está diciendo es que necesitamos ser útiles. Conservemos nuestro sabor a evangelio siendo útiles. La primera parte de Mateo 5:13 dice: ustedes son la sal de la tierra. Vosotros sois la sal de la tierra, o como lo quieran decir, ¿verdad? En español clásico o en español moderno. Ustedes son la sal de la tierra. Hoy el mundo nos quiere hacer pensar, tristemente, que con una tarjeta, con el nombre, con foto, somos miembros distinguidos. Y que entonces podemos gozar ciertos privilegios. Pero Cristo nos dice que todo lo que necesitas para aceptarnos en el reino de Él, en el reino de los cielos, es seguirle, es ser su discípulo fiel, es esforzarnos por ser sal de este mundo, conservar nuestro sabor a evangelio. Eso es lo que Cristo nos dice. No necesito unas cuantas cosas materiales o profesionales, necesito ser un discípulo fiel. No importa mi condición social, ni mi pasado, ni mucho menos la cultura o la educación. Necesito de Cristo para poder encontrarle sabor a la vida. Necesito de Cristo para poder ser feliz, gozarme, a pesar de lo que venga, a pesar de lo que algunos dicen me haya tocado vivir. O las elecciones que hayamos tomado. Necesito de Cristo para encontrarle el sentido, para esforzarme, para no desmayar, para no ser desabrido espiritualmente. Dios nos ha dado las herramientas necesarias para ser útiles, para ser fructíferos, para ser fieles. Como el apóstol Pablo dice en Colosenses 4:6, hablando de los que viven en Cristo, dice que tu conversación sea siempre amena, con gracia, dice Reina Valera, de buen gusto, sazonada con sal, dice esta versión, para que sepan cómo responder a cada uno. Necesitamos de Cristo, necesitamos que el Señor nos dé de Él, de su presencia, de su espíritu, de su amor, de su fe, de su gozo, de su paz, todo el fruto del Espíritu Santo para mantener el gozo, para poder conservar nuestro sabor a evangelio.
Jesucristo, podemos ver que en la Biblia, el apóstol Pablo, la vida del apóstol Pablo, el Señor Jesucristo fue el centro de su vida. Y por eso fue tan útil, y por eso su ministerio fue tan poderoso. Saben, muchas personas al leer la Biblia dicen, no, pero es que bueno, estamos hablando del apóstol Pablo, estamos hablando de Jesús, estamos hablando del apóstol Pedro, de Juan, de los discípulos. Usted y yo también somos personas de carne y hueso como ellos. Usted y yo también somos personas con tentaciones como ellos. Y usted y yo también conocemos a Cristo como ellos. También podemos entregarnos como ellos. También podemos creerle como ellos. Entonces, podemos conservar nuestro sabor a evangelio. Podemos conservar ese sazón, ser sal de la tierra. Si la sazón no da sabor, entonces no tiene valor. Si los cristianos no nos esforzamos por hacer un impacto en el mundo que nos rodea, entonces seremos de poca utilidad para Dios. Hoy en la escuela dominical se hablaba sobre la parábola del sembrador, ¿verdad? Y bueno, algunos dan fruto del 30, otros del 60, del 80, del 100, pero todos estamos llamados a dar frutos, a dar resultados. El hecho de que estemos aquí reunidos o conectados es porque estamos dejando que Dios obre en nosotros y estamos dando un fruto. Cuando salimos allá a la banqueta o la calle y bendecimos, estamos dando un fruto. Cuando amamos, estamos dando fruto. Cuando perdonamos, cuando compartimos nuestra fe, estamos dando fruto. Y estamos dando a conocer el sabor al evangelio que la gente puede probar al conocernos. Debemos estar dispuestos a dar, aun cuando otros desean quitar, cuando otros odian, cuando otros abusan, porque al hacerlo recibiremos la recompensa de Dios. Y esa recompensa, hermanos, no se trata de bendiciones económicas, sino de su paz, de un gozo que no se va, que no se acaba, de su presencia en nosotros que nos mueve. Es importante entender que las bienaventuranzas que se mencionan en el capítulo 5, como ya lo hemos dicho, es el camino para que Dios sane nuestro corazón. También son el código de ética que debe reinar sobre nosotros. Contrastan los valores del reino, lo que es eterno, contra los valores de este mundo. Contrastan la fe superficial contra la fe genuina que debemos tener. Muestran las expectativas del Antiguo Testamento también cumplidas en Cristo Jesús. Las bienaventuranzas describen lo que debemos ser como seguidores de Cristo. Sal de la tierra. Conservemos nuestro sabor a evangelio. Conservemos esa pasión por Cristo. Y dejemos que el Señor nos ayude para poder ser útiles. La sal es útil. Y aquí está hablando, cuando la Biblia dice, ustedes son la sal de la tierra, está diciendo en otras palabras, somos útiles. Dejémonos usar por Dios. Dejémonos usar por Dios. ¿Qué está impidiendo que yo sea aún más útil para Dios, para su reino? Todos somos útiles y gloria a Dios por ello. Pero debemos de reconocer que podemos dar un paso más para ser más útiles. El cuchillo que por ahí tenemos en la cocina, ¿qué cree? Puede ser aún más útil si vamos con ese señor que anda en bicicleta sonando un silbato y lo afilamos. ¿Qué cree? Puede ser todavía más útil. Así nosotros somos útiles, gracias a Dios, gloria a Dios. Pero si afilamos el hacha, si le ponemos sabor a evangelio, entonces seremos todavía más útiles. Vamos con la segunda enseñanza.
Leámosla juntos, por favor. Dice así: conservemos nuestro sabor a evangelio sin que nada se desvanezca. Conservemos nuestro sabor a evangelio sin que nada se desvanezca. La segunda parte de Mateo 5:13 dice: pero si la sal se desvanece o pierde su sabor, ¿cómo podría volver a ser salada? O sea, si la sal que se cae ahí en la mesa o en la cocina o en algún lugar, ¿verdad?, y queda ahí fuera, después de varios días o tiempo usted la prueba y ya no es lo mismo, ¿sí? Ya no sirve para lo que fue diseñada. Por eso es importante entender que hay cosas que quieren diluir mi relación con Cristo. Hay cosas que quieren desvanecer mi sabor a evangelio y tengo que esforzarme por luchar para que eso no suceda, para que ese desánimo no llegue, para que esa desilusión u otras cosas, pensamientos o emociones, no desvanezca mi sabor a evangelio. Una vez en una iglesia invitaron a un predicador a compartir. Y él escogió precisamente este versículo del Sermón del Monte, Mateo 5:13, que dice: ustedes son la sal de la tierra. Y en este pasaje él compartía, y a medida que predicaba, él se iba llenando de emoción, ¿verdad? Y él decía: amado hermano mío, jamás olvides las palabras del Señor, de que somos sal y sal fuerte. Y él dijo: pero si descuidas, no podrás ser como Dios le dijo a Abraham, no podrás ser sal de tu tierra y de tu parentela. Qué bueno que entendieron, ya puedo respirar. La congregación escuchaba en silencio pensando la congregación: ¡ay, este hermano cuánto sabe de Biblia! ¿Sabemos tanto de Biblia como el predicador o como la congregación? Porque los dos estaban mal. Cuando Dios le dice a Moisés: sal de tu tierra y de tu parentela, es que saliera. O sea, del verbo salir, una acción. Y aquí en Mateo 5:13 es sal, ¿verdad? Sal, del salero, de eso que nos gusta. ¿Qué tanto sabemos de Biblia, como el predicador o como la congregación? Yo espero que más, ¿verdad? ¿Sí? Pero tengamos cuidado entonces para cultivar nuestra vida espiritual, para que nada desvanezca, porque ¿qué le estoy echando a mi ser que está desvaneciendo el evangelio? Que desvanece el evangelio, que entra por mis ojos, que desvanece el evangelio, por mis oídos, que guardo en mi mente, en mi corazón, que desvanece el evangelio. Cada uno de nosotros podríamos pensar y debemos autoevaluarnos y analizar qué está pasando. ¿Cómo estoy buscando a Dios? ¿Me estoy diluyendo o estoy conservando? ¿Me estoy esforzando por conservar ese sabor al evangelio para que los demás puedan ver a Cristo en mí, para que los demás se puedan acercar y puedan conocer del Señor? Y no rebote el evangelio como si estuviera jugando ping pong o front tenis, ¿verdad? Que a veces mis palabras pueden rebotar en la pared o en las personas, así como pared, porque mi testimonio no ayuda. Mucha gente busca la felicidad y nosotros con nuestro sabor evangelio podemos guiarlos para encontrar la verdadera dicha, el gozo, la vida plena, la vida abundante. Por eso necesitamos pensar. Ahora, las palabras que Cristo dice en Mateo 5 no nos prometen una vida llena de carcajadas, ni de placer, ni prosperidad terrenal. Jesús pone de cabeza el concepto de felicidad, porque Jesús dice que felicidad es esperanza y gozo, independientemente de las circunstancias externas. Felicidad es esperanza y gozo independientemente de las circunstancias externas.
Y para hallar esperanza y gozo, la forma más profunda de la felicidad, entonces debemos esforzarnos por obedecer a Cristo, esforzarnos por seguir al Maestro. Esto nos va a ayudar a entender el buen sabor que trae, ¿verdad?, nuestra vida. Es importante resaltar que el Señor nos dice: conserva lo que te he dado. Y en la Biblia, en los Evangelios, el Señor enseña en varias parábolas sobre la importancia de usar bien, usar de manera correcta, adecuada, lo que Él nos da, para no desvanecernos, para no diluirnos en un mundo que necesita conocer de Cristo. Es importante entonces nuestra santidad y ver que esa santidad alcanza una nueva dimensión en la palabra del Señor. Jesús lo ha venido demostrando, y también cada uno de nosotros necesitamos esforzarnos por vivir en santidad para que nuestra vida no se diluya, para que nuestro sabor a evangelio no se diluya. En tercer lugar, lea conmigo por favor la tercera enseñanza, que dice así: conservemos nuestro sabor a evangelio siendo fieles. Mire, la siguiente parte de Mateo 5:13, si usted lo tiene ahí en su Biblia, puede darse cuenta que ya casi al final dice que si la sal se desvanece, entonces ya no sirve para nada. Si la sal pierde su sabor, simplemente ya no sirve. Si un cristiano pierde su enfoque en el evangelio de Cristo, entonces ya no es fiel, ya no vive en la misión de Dios, ya no es de buen testimonio, ya se ha corrompido tristemente y no está sirviendo para lo que Dios lo puso aquí en la tierra. Jesús nos busca a nosotros, personas comunes. Jesús nos busca a nosotros y nos invita para seguirle, con el fin de prepararnos para que seamos discípulos fieles, para que avancemos. Muchos le han seguido y muchos han querido llamarse discípulos de Cristo, tristemente sin llenar las condiciones impuestas con Él. Muchos quieren seguir a Cristo, pero no quieren ser sal de la tierra. Muchos quieren seguir a Cristo, pero se desvanecen de repente. Muchos quieren seguir a Cristo, pero no conservan su sabor a evangelio. Cada discípulo de Cristo debemos buscar ser hallado útil y fiel en el servicio donde Dios nos ha puesto a todos, para que el Señor un día nos diga: bien, buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y a pesar de los momentos difíciles que todos tenemos, a pesar de los momentos de angustia que todos tenemos, podemos aún conservar el gozo del Señor, porque conservamos nuestro sabor a evangelio, porque no nos vendemos por unas cuantas monedas de plata, no nos vendemos en este tiempo electoral por despensa o por ayuda, ¿verdad? Sino conservamos nuestro sabor a evangelio. Eso es lo que el Señor quiere, y eso es lo que Cristo nos está impulsando para que podamos mantenernos útiles, fieles, sin desvanecernos ante Él. Un hombre una vez trabajaba la plata y estaba ahí en su taller. Y entonces le preguntaron: oye, ¿cómo sabes cuando la plata ya está limpia, ya está purificada de la escoria de otros metales? Y el platero respondió: la plata está limpia, está pura, cuando me puedo reflejar en ella. Así también nosotros, cuando las personas pueden ver a Cristo en nosotros, aunque sea un cachito, aunque sea tantito, pero cuando ellos pueden ver a Cristo en nosotros, entonces estamos dando fruto, entonces estamos conservando nuestro sabor a evangelio, entonces estamos siendo sal de la tierra. Dios no pide de nosotros perfección. Lo único que pide es un esfuerzo constante por buscarle, por no desvanecernos, por serle fieles,
por ser útiles. Dios no pide perfección. Y hermanos, o sea, no estamos aquí porque nos creamos santos y buenos. Estamos aquí reunidos y conectados porque necesitamos de Cristo. Porque en ningún otro lugar podemos encontrar lo que Dios nos da. Por eso estamos aquí, por eso nos conectamos y venimos y le alabamos. No porque nos sintamos o creamos mejores que alguien más, no. Porque nos vemos pecadores y solamente Cristo puede redimirnos. Porque solamente Él puede darnos ese sabor evangelio. Él puede lavar nuestras culpas. Por eso estamos aquí buscándole. Y así tenemos que venir y abrir su palabra y ver, Señor, ya me parezco un poco más a ti. Señor, ya te estoy siguiendo un poco más, ya estoy siendo un poco más de fiel. Eso es lo que tenemos que hacer cada día. Conservarnos en un buen estado para ser útiles como obreros aprobados que no tienen de qué avergonzarse, sino que usa correctamente, interpreta rectamente la palabra de verdad. En los tiempos en que Jesús vivió en la tierra, miren, en esos tiempos, los escribas y fariseos eran los modelos, era como que el estándar de la gente. Mucha gente veía a los escribas y a los fariseos y decía, yo un día quiero ser como este. Entonces llega Jesús y recorre el velo y les dice, oigan, esta es la realidad. Y a través de las bienaventuranzas, Cristo expone la infidelidad, la mediocridad de los fariseos, de una vida superficial. Porque los fariseos querían fijar las reglas y querían determinar lo que era santo y lo que era profano. Pero Jesús puso al descubierto la vida de ellos. Por eso hoy debemos entender que para conocer y para aplicar lo que es correcto necesitamos ir a la Biblia. Necesitamos empaparnos de la palabra de Dios para poder distinguir lo que es bueno, lo que es justo, lo que es fiel, lo que debe ser mi enfoque del día al día. La Biblia es específica. La Biblia a veces es demasiado específica en sus enseñanzas cuando nos advierte que lo mismo puede pasarnos a nosotros si no cultivamos nuestra fe en Dios. Primera de Timoteo 6, del 11 al 21, primera a los Tesalonicenses 4, del 1 al 12, Colosenses 3, del 1 al 17, son pasajes donde Dios nos anima, nos impulsa para que crezcamos, para que busquemos a Dios, para que nos acerquemos a Él y nos dejemos cambiar, nos dejemos transformar. Hay muchos ejemplos en las Escrituras de hombres valientes, mujeres y hombres valientes, siervos, siervas esforzadas, que prefirieron seguir a Dios antes que a los hombres. Juan el Bautista murió decapitado por hacer lo correcto. Otros discípulos, los discípulos murieron haciendo lo correcto. Hoy vemos que la maldad está avanzando y sigue habiendo muchos mártires alrededor del mundo por hacer lo correcto. Va a llegar el día que en nuestro país también las leyes que se están aprobando en el centro del país se aprueben en todos lados y ahora sí, ¿verdad? Va a ser más difícil para algunos hacer lo correcto. Pero quienes queramos enfocarnos en hacer lo correcto, seremos perseguidos o seremos encarcelados quizá. Yo quiero invitarles para que seamos mujeres, hombres de Dios, siervos, siervas, esforzados, valientes, proactivos. Miren, según la Biblia, hay 3 tipos de siervos. El siervo infiel, el siervo malvado. Y lo encontramos en Lucas 12, del 41 al 48. El siervo infiel, el siervo malvado, que lo encontramos en Lucas 12, del 41 al 48.
Dice así: Pedro entonces le preguntó: Señor, ¿esa enseñanza es solo para nosotros o para todos los que están aquí? El Señor Jesús le respondió: el sirviente responsable y atento es aquel a quien el dueño de la casa deja encargado y toda su familia, para que les sirva la comida a tiempo. Qué feliz es el sirviente si su dueño lo encuentra cumpliendo sus órdenes. Les aseguro que el dueño hará que ese sirviente administre todas sus posesiones. Pero supongamos que el sirviente piensa: mi amo salió de viaje y tardará mucho en volver. Y entonces comienza a golpear a los otros sirvientes y sirvientas y a comer y a beber hasta emborracharse. Cuando vuelva el amo en el día y la hora que menos espera, lo castigará como se castiga a los sirvientes que no obedecen. Aquí está hablando, ¿verdad?, de un siervo infiel que no guarda la instrucción que se le da, sino que a veces, poniéndolo en nuestro contexto, pensamos: falta mucho para que Cristo venga, entonces yo vivo como yo quiero. De todos modos, aquí nadie me conoce, aquí nadie me está viendo, entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Pero Dios, que todo lo ve y todo lo juzga, Él nos va a dar, ¿verdad?, la paga de nuestros actos. El segundo es el siervo inútil. El primero es el siervo infiel. El segundo es el siervo inútil. Vamos a Lucas 17, del 7 al 10. Ninguno de ustedes que tenga un esclavo le dice: ven, siéntate a comer, cuando éste regresa de trabajar en el campo o de cuidar las ovejas. Más bien le dice: prepárame la cena, quiero que estés atento a servirme hasta yo termine de comer y de beber. Ya después podrás comer y beber tú. Tampoco le da las gracias por cumplir con sus órdenes, de modo que cuando ustedes hayan hecho todo lo que Dios les ordena, no esperen que Él les dé las gracias, más bien piensen: nosotros somos solo sirvientes, no hemos hecho más que cumplir con nuestra obligación. Reina Valera dice: siervos inútiles somos porque simplemente hicimos lo que teníamos que hacer. Aquí la connotación inútil no es una ofensa, ¿sí? No está en sentido despectivo, sino simplemente dándonos a conocer que cuando hacemos lo que nos corresponde, entonces eso es lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Y en tercer lugar, el siervo fiel. El primero era el siervo infiel. Segundo, el siervo inútil, que hace simplemente lo que le corresponde. Y el siervo fiel, él es proactivo, toma la iniciativa. Lo podemos ver en Mateo 25, del 14 al 17. La parábola de los talentos. Que Jesús llega y cuenta esta parábola, ¿verdad? De que un hombre, un dueño, un amo, reparte a uno 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y entonces cuando regresa le dice al que le dio 5 y al que le dio 2, bien, buen siervo fiel. O sea, porque ellos duplicaron los talentos que Dios les dio. Entonces, el siervo fiel es aquel que toma la iniciativa. Dios me ha dado esto, entonces lo voy a poner a trabajar. Lo voy a usar. Y cuando hacemos eso, hay fruto, hay resultado. En comparación, cuando uno dice: no, a mí el pastor o tal hermano me dijo nada más que moviera el pie izquierdo y ya lo moví. Y estoy esperando instrucciones para ver qué sigue. Y ahí se queda todo el día. Pues pobre de él, ¿verdad? Pero necesitamos mejor ser proactivos, ser fieles, tomar la iniciativa. Y a través del estudio de la palabra, hermanos y hermanas, Dios nos enseña a pensar. Dios
nos enseña a razonar, a adquirir sabiduría para saber qué hacer y hacer lo correcto y ser hallados fieles y dar fruto en la obra del Señor. Entonces, ¿con cuáles de estos siervos nos identificamos? ¿Cuál de ellos queremos ser? Roguemos a Dios que cuando el Señor nos pida cuentas, entonces nos diga como al siervo fiel: bien, buen siervo fiel. Yo creo que todos anhelamos escuchar esas palabras. Bien, buen siervo fiel, buena sierva fiel. Todos queremos escuchar eso. Entonces sigamos esforzándonos, conservemos nuestro sabor a evangelio. Y en cuarto lugar, vamos a leer la cuarta enseñanza. Dice: conservemos nuestro sabor a evangelio sobreponiéndonos en fe. Conservemos nuestro sabor a evangelio sobreponiéndonos en fe. La última parte de Mateo 5:13 dice que la sal no sirve para nada, entonces se tira y es pisoteada por la gente, es hollada por la gente. Nadie quiere ser menospreciado, nadie quiere ser pisoteado, nadie quiere ser dejado en el olvido por un mal testimonio. Podemos a lo mejor esforzarnos toda una vida por ser buenas personas, por ser fieles a Dios, pero de repente cometemos un error. ¿Y qué pasa con las personas? A veces nos recuerdan por ese error. Hay un dicho, ¿verdad? Mata a un perro y te reconocerán como mataperros. O sea, y todo lo bueno, es más fácil para las personas fijarse en el puntito negro que en todo lo blanco que lo rodea. Pero aún así necesitamos sobreponernos en fe, porque todos pecamos, porque todos fallamos, nadie es perfecto, pero necesitamos sobreponernos en fe, porque no queremos ser menospreciados. Demos muestra entonces de nuestro arrepentimiento cada vez que cometemos errores y conservemos nuestro sabor a evangelio. De esa manera, como dice Primera de Juan 1:9, de esa manera podemos agarrar más sal, más sabor. Dice Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Esa es la clave para no desvanecernos, para sobreponernos, para ser fieles, para ser útiles. Esa es la clave. Miren, hay una fábula que dice que una vez un lobo iba correteando a un corderito y andaban correteándole por todo el bosque. De repente, ¿verdad? El corderito se metió a una sinagoga judía y el lobo desde la puerta le dice con voz dulce: sal, corderito, sal. Si no sales, va a venir el sacerdote y te va a sacrificar. Y entonces el corderito contestó: no me importa, prefiero morir en sacrificio a Dios que ser devorado por tus garras. ¿Y nosotros qué preferimos? ¿Morir en las garras del mundo o vivir en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios? Romanos 12, del 1 al 2. Es un pasaje muy conocido. Apliquémoslo, vivámoslo, ¿verdad? Esforcémonos por vivir en santidad, porque cada día el enemigo quiere engañarnos, quiere que a lo malo llamemos bueno, quiere que pensemos: ay, no, es que yo soy una buena persona, no, es que aquella es una buena persona, y seguramente no se equivoca. No, todos fallamos. Sé que en estos tiempos de elección hay muchos partidos políticos y podemos ver las tachas, las manchas en las personas o en los partidos. Pero pues son seres humanos como nosotros también. Tristemente muchas veces hablamos de otros, ¿verdad? Y de los políticos y de aquí, de los servidores, como si nosotros no falláramos, como si nosotros no pecáramos, ¿verdad? No, es que estos son así y aquellos son así. ¿Y yo? O sea, de ahí la importancia de reconocer nuestra vida, lo que somos, y buscar al Señor y conservar nuestro sabor a evangelio. Y claro, ir el próximo domingo a votar
y hacer lo correcto, ¿sí? Revisar lo que la Biblia me dice, revisar lo que ellos dicen y votar de acuerdo a lo que yo creo que Dios me está diciendo. Ejercer un voto es nuestra obligación. Y sabe, Dios también un día nos va a juzgar por lo que hicimos con nuestro voto, ¿verdad? ¿Cómo lo ejercimos? Dios también nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Así como nos va a pedir cuenta de la familia, de la paternidad, de la maternidad, de las personas que puso a nuestro alrededor, también así nos va a exigir cuenta, saber qué hiciste con ese derecho ciudadano, cómo lo ejerciste. Mis hermanos, necesitamos ser sal de la tierra, conservar nuestro sabor a evangelio, que Cristo sea en todo y por sobre todo, que podamos dar a conocer que seguimos a Cristo, sobreponiéndonos en fe, no desvaneciéndonos, siendo fieles, siendo útiles al Señor. Nadie quiere ser menospreciado, pero si no estamos sirviendo, pues no estamos sirviendo. O sea, si no sirvo, entonces no sirvo. Necesito buscar a Dios y acercarme a Él para poder recuperar el sabor a evangelio, poder recuperar esa pasión por Cristo y encaminarme cada día para hacer lo correcto. Yo les invito para inclinar nuestro rostro y orar. Y cada uno ahí en su lugar, que podamos hablar con Dios, ser sinceros con Él y decir, Señor, ayúdame, porque a lo mejor en esta parte de mi vida, en esta área de mi vida, con mis amigos o cuando nadie me ve o cuando estoy solo, sola, siento que me he desvanecido o no estoy conservando ese sabor evangelio, Señor, en estas áreas. Ayúdame, Señor. Quiero ser la sal de la tierra, la sal de mi familia, la sal de mis amigos o amigas. Quiero ser más útil, Señor. Quiero ser más fiel. Señor, escucha la oración de tu pueblo. Clamamos a ti, Señor bendito. Perdona nuestras faltas. Perdona nuestros pecados, Señor. Los ponemos delante de ti para que no haya estorbo en que tú escuches, Señor, nuestra oración. Rogamos, Padre eterno, que tú nos ayudes para ser fieles, para ser útiles, para conservar nuestro sabor evangelio y ser sal de la tierra. Y entonces salir cada día y ser de bendición donde quiera que tú nos pones. A ti sea la honra y la gloria, Señor, y en Cristo Jesús, tu Hijo, oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.